Yo tengo la ilusión, bueno, casi, estoy muy cerca, pero tengo ya muchos meses de estar cerca, de lograr restablecer mi monitoreo nacional, ¿sí? Porque ahorita mucho de lo que hacemos es, pues, cualitativo o con datos en los que no tenemos mucha confianza. Y muchos de los juicios y el trabajo que hacemos de comentocracia, sí, es un poco como navegar sin carta de navegación, sí, que en términos técnicos náuticos es decir, navegar a estima, sí, o sea, viendo las estrellas y más o menos chileronamente, pues, que es lo que hemos estado haciendo. Pero yo tengo ya el cuestionario que quisiera aplicar para preguntarle a los mexicanos por si de repente sale un gallo muy jugado que me diga, órale, yo no estoy pidiendo que paguen todo el estudio, estoy pidiendo que paguen la mitad y yo pago la otra mitad, ¿sí? Ese es el plan. Pero bueno, el punto aquí es el siguiente, yo estoy haciendo una pregunta porque hay un fenómeno que estamos viendo y que es un fenómeno que se da, yo creo que muy de vez en cuando. Yo creo que hay vidas completas que tenemos que no ven nunca ese fenómeno. Y es el fenómeno de que surja un héroe. ¿Sí? Desde que sucedió la tragedia de Carlos Manso, a las pocas horas, yo escribí un texto al que titulé Carlos Manso y termino diciéndole gracias por tu vida, gracias por tu heroicidad. Creo que fui el primero que apuntó a la idea de esa heroicidad. Y con los días, bueno, yo también traje sombrero, nomás que este es un sombrero inglés, sí. Me lo regaló la Chabela un día que andaba yo por Londres, sí, pero bueno, ese es otro tema. El punto aquí es que López Obrador ha pretendido ser un héroe desde que surge con la idea de que es la cuarta transformación y se pone en el nivel de Miguel Hidalgo, de Francisco I. Madero, de Lázaro Cárdenas, ¿sí? De Benito Juárez. Entonces tú dices, bueno, este güey dice que es héroe. ¿Por qué? Por lo que va a hacer, no por lo que ya ha hecho, sino por lo que va a hacer. Y bueno, luego ya vimos el cagadero que hizo, pues entonces uno dice, chinga, ¿cómo puede ser héroe, no? Pero el punto aquí es que, al margen de eso, es muy interesante saber cuánta gente en México piensa que López Obrador es héroe. Yo creo que en esta mesa hay por lo menos uno, sí, sí, a lo mejor hay dos. Pero miren, estuve pensando en el contraste, porque cuando uno pregunta algo y tiene un dato, a veces la gente se asombra, pero sin un medio de contraste, entonces nunca sabemos si es mucho o es poco. Entonces escogí a 3 personajes y le pregunté a la gente si consideraban que era héroe. Bueno, le voy a preguntar cuando se dé el caso. Los 3 personajes son Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, sí. Luis Donaldo Colosio Murrieta, el papá de Luis Donacio, el senador. Y el tercero, sí, es Carlos Manso Rodríguez, por supuesto. La respuesta a esa pregunta va a ser muy, pero muy interesante, porque podremos saber si es así. ¿Por qué estoy pensando en Carlos Manso? Porque es ya recurrente que la gente se refiere a él como un héroe. Hay una cantidad que ya se cuenta, creo que por decenas, de canciones que han escrito para él, o sea, el sentir popular que se manifiesta pues en el arte popular también de la música. Es el Pancho, dice Ernesto Cerda, es el Pancho Villa de ahora. Sí, y la cuestión simbólica, ¿sí? Simbólica a grado tal de que la semana pasada nuestro gobernador cometió un error involuntario. Se le ocurre llevar sombreros para ilustrar ahí. Cuando vieron los sombreros a la chingada, pues los quitaron. Porque el sombrero es un símbolo ya. Pero imagínense. Me encantó ver corriendo a la ayudantía para retirar los sombreros. Si el símbolo es algo extraño, algo raro, pues bueno, pues no pasa nada. Imagínense que el símbolo sea una Catarina. Oye, pues ahí de vez en cuando se te aparece una Catarina, chingón. Oye, pero los sombreros los vemos en todas partes. Entonces, ser tú una persona que se altere por el sombrero, porque eso es lo que sucedió ahí en la presidencia. El problema no es que Samuel haya llevado los sombreros. El problema es la manera en que reaccionó la presidencia. Si no hubieran dicho nada,
simplemente hubiera pasado desapercibido, ¿sí? A lo mejor a alguien muy agudo hubiera dicho algún comentario, pero en el momento que los quitan de ahí, ¿sí? En ese momento se ve el peso, la gravedad que tiene el sombrero, ¿sí? Y es un símbolo entonces. Aparte de eso, la música pegajosa de la canción Ilusión 98, que fue cambiada formalmente de nombre para ponerle el son de Carlos Manzo. Entonces tienen símbolos, tienen himno, tienen una serie de cosas, y sobre todo que Carlos Manzo ya no se puede equivocar porque ya se murió. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el resultado de eso, pero por lo pronto nosotros estamos aquí preguntándonos, aquí en la mesa, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes de estos tres personajes? ¿Sí? ¿Son héroes? ¿Son caudillos? ¿Qué son? ¿Sí? Como dijo aquel, ¿qué soy? Y le dijeron sábado. No. Dijo, ¿qué soy? Dijeron, ¿qué soy? Eres puro cabrón, ¿sí? O eres un pendejo. Hijoto. No de día, chico. No de día también, chico. Y de noche. Pero bueno, compañeros, vamos a escuchar a Ernesto Cerda sobre Fíjate este tema. Puedes comentar de los tres personajes o de uno, los que tú quieras. Fíjate que el manejo de los contrafuegos por parte de la gente de Andrés Manuel, porque siguen ahí, todavía no llega la gente de Claudia, ha sido sumamente torpe, incapaz. Tienen los sombreros, imagínate, algo que le falta a estos monos. Imagínate que la presidenta, si alguien le comenta, ¿por qué los sombreros? Porque eso es parte de la racionalidad del manejo de la vida de los mexicanos. El sombrero es un símbolo de los mexicanos. Y aparte, lo portaba un hombre que fue asesinado por sus principios. Le quitas la pinche bandera a los otros. Pero les falta esa manera. El PRI hacía eso, te quitaba las pinches banderas que traías. Era su Esa era la estructura. Yo le platicaba a una gente, le dije, oye, han dejado de ir. Esa lo hubiera tomado cuando matan a este cuate, que se tardan 40 horas para reaccionar. La señora se hubiera ido el domingo, un luto, un mensaje de luto a la sociedad, a la familia. Y el lunes me apersonaba ahí con 10,000 cabrones, con los aerotransportados. Digo, aquí estoy yo, aquí está el pinche poder, aquí estamos. Lo dejas crecer, pero es la gente que llegó, es gente que siempre estuvo haciendo desmadre, no controlando los desmadres. Entonces, no le entiende cómo chingados. Ese es un excelente punto. Sí. Entonces, y por eso se ven torpes. No saben que tú eres bueno para hacer desmadre, para cerrar calles y todo. ¿Y qué haces cuando te la cierran, güey? Y ahí a la madre, ¿ahora qué hago? Ahí les hubiera ganado el punto, de que perdieron esa oportunidad, no sean. Pero pues sigue siendo gente que le falta el otro nivel. Tienes que haber estado en los dos lados de la barricada, Salvador, en los dos lados de la barricada. Si estás de un solo lado, estás frito. Y si estás del otro lado también, tienes que haber estado en uno y otro lado para entender y comprender. Si eres líder o pretendes ser analista político, tienes que ver las dos opciones, o tres o cuatro, las que hay. Y ese les fue, le hubiera dicho, exactamente, este es un símbolo mexicano. Lo portaba Pancho Villa, Zapata de un pinche sombrerón. Es parte de la idiosincrasia del mexicano. Sí, y va a ser, porque va a ser lo que quiere el gobernador de Nuevo León, es que sea un campeonato norteño. Y en bolas y metes a mi hija de la 4T norteña, que la 4T es tan capaz de que en cada momento se va a metaforzar, va a ser una metamorfosis para en cada parte ser lo que requiere la región, que son diferentes, acá norteña, que sur, acá portaria, esa es la capacidad de quitar banderas. Increíblemente han dejado ir, esta se les pasó, dije, no, hombre, yo voy a agarrar pinche bombero. Este es un símbolo de los mexicanos que estamos en contra de la corrupción, y yo estoy de acuerdo con él, es chingo. ¿Qué vas a decir tú después?
¿Qué vas a decir? Nada. No. Ya te quitó la bandera. Claro, claro. Pero bueno, el caso de los caudillos, yo creo que cuando hablan de Andrés Manuel siempre ha sido un caudillo. Tiene las características de un caudillo. ¿Qué es un caudillo? El que no acepta que se equivoca. El que tiene como base fundamental de su cohesión, de su cemento, de su gente, la fidelidad. Los caudillos tienen fidelidad absoluta, no hay con que media y la mitad, nada. Tienen otro, el problema de que la estructura política que ellos manejan es muy primitiva. Los que están conmigo, y todo aquel que no está conmigo, está contra mí. Esa es parte del manejo de los caudillos. Aquí tuvimos muchos caudillos, uno de ellos, todos conocemos, recordamos, Francisco Villa, era un caudillo. El tipo era un caudillo. Todavía en estas épocas la gente lo recuerda. A Emiliano Zapata en el centro del país sigue siendo recordado. Y sin embargo no recordamos a Álvaro Obregón, que fue también otro caudillo mucho más peligroso y más a calles. Entonces, esa característica de Andrés Manuel ha tenido la capacidad de decir la verdad y engañar con la verdad a la oposición. Está engañado. Entonces, no me digan que eso no se lo digo. Vean sus libros. La mayoría de la gente habla de Andrés Manuel y no ha leído ni un libro. ¿Cómo vas a entender a tu adversario, cabrón? Si no lees, que se le hicieron, no le hacen, pero lo que ponen ahí es lo que él quiere que digas. Ya que consigas a otro, pues es otro boleto. Pero lo que pone ahí tiene el visto bueno de él. Pues léanlo, conoce a tu enemigo. Y creo que el caudillismo en México está entronizado en las raíces de nuestra manera de ser. Y creo que el caso de Carlos Manso iba para allá, que volaba a ser un verdadero ícono de resistencia en este país. Y la mejor manera de acabar con los posibles caudillos le pasó a Pancho Villa, le pasó a Emiliano Zapata, le pasó a Álvaro Obregón, acabar con ellos. Y acabaron con ellos. Lo lógico era no dejar crecer. Y a mí me parece que en el caso concreto de Andrés Manuel es un caudillo. Alguien una vez en una discusión me decía, ¿tú qué piensas de Andrés Manuel? A mí me gustaría que se muriera ya, porque sería el ícono, el caudillo a seguir, el hombre que tuviera todas las posibilidades, porque entre más vivas tienes más posibilidades de cometer más tontejadas, y así ya te mueres con todas las velas y habidos por haber. Y una vez Salvador decía, siguiéndome, no sé si te acuerdas que dijiste, sí, que se muera y luego que lo quemen y vendan cajitas con sus cenizas, ¿te acuerdas? Entonces, la verdad, creo que hay una diferencia grave. Creo que es grave el confundir. Los empresarios, platicaba yo la semana antepasada con unos de ellos, lo ven como líder. Es que un líder debe ser imaginativo y escuchar a todos los que... Estás mal, estás en la empresa. Por eso yo le decía, ustedes empresarios son buenos para hacer negocios, se meten a la política, son un fracaso. No la hacen porque no tienen el feeling de lo que la gente siente y piensa. Ustedes parten de la eficiencia y la eficacia. Eso no se da en la política. Puede ser pésimo gobernante y la gente se acuerda de ti. En el caso de nuestro amigo, el mejor gobernador de Nuevo León, Martínez Domínguez, eso es chingadera y media. No puedo decir cómo acabó con toda la gente de la Macroplaza y todos los lugares. Acuérdense. Y no fue eso. ¿Quién metió a la cárcel a nuestro amigo Anaya? Que reprimió con ganas. Y alguien me decía, es que en el caso de México le echaron la culpa. Los halcones vivían del Distrito Federal, como ahora los cabrones negros cobran en el Distrito Federal, o lo que es la Ciudad de México, de ahí salieron de adentro del palacio, hombre, no la muelen. O sea, la falta es decir,
si tú no conoces la historia, pierdes el sentido real de las cosas. Por eso yo creo que no estamos hablando de líderes, creo que aquí hablamos de caudillos, y creo que Andrés Manuel cumple con creces lo que se necesita para ser caudillo. Muy bien, sobre ese tema, Lomas, te escuchamos. ¿Quién pidió primero? No sé, pero ahí está Lomas luego. No se me olvida. A ver, Lomas. Aquí hay un grave problema. Andrés Manuel López Obrador ya no es lo que fue en el 88, ya no es lo que fue en el 2018 o antes. Él tenía un gran arrastre. Ahora mucha gente está decepcionada de su actitud, pero está en la época más peligrosa. Solo se está rodeando de sus fanáticos. Eso es terrible. Y déjenme sobre esto, les hago un comentario. Yo conocí hace tiempo a un joven, yo también estaba joven en esa época, que venía desde el PSUM, Ventura Gámez Ovalles. Yo precisamente pedí a un amigo que me hiciera un análisis sobre el libro de Andrés Manuel López Obrador. Me hizo un breve análisis diciéndome que no tiene calidad literaria, que está plagado de fobias, que va a ser el libro más vendido pero el menos leído, por la estructura de ventas que tiene López Obrador a través de los gobernadores, de los alcaldes, etc. Y me lanzó una diatriba, una acusación terrible. Me dijo, cállate el hocico, no sabes de lo que estás hablando. ¿Cómo te pones a decir que López Obrador no es un buen escritor? Tú no has escrito ni una cuartilla de lo que, ni un párrafo de lo que él ha escrito. Ese es el nivel de gente que está siguiendo en estos momentos a López Obrador, y eso se me hace terrible, porque cuando un caudillo solamente se rodea de fanáticos, se vuelve una lucha irracional. Ya no tiene caso saber si tienes o no la razón. Ellos ven como un premio Nobel de la literatura a López Obrador, y si tú les dices que no es cierto, olvídate, van a querer hacerte pedazos. Es un personaje terrible en lo que se ha convertido López Obrador. Yo diría sí, es un caudillo, pero de las peores causas en estos momentos. Primero, imagínense nada más a López Obrador alzando la voz en contra de Claudio, en contra del ejército. Él sí tiene fanáticos a diferencia de Claudio. En relación a Carlos Manso, es la otra cara de la moneda de López Obrador. Yo creo que no sé si fue su intención o no de Carlos Manso, se transformó en un antídoto contra la enfermedad. Aquí la pregunta es si habrá la capacidad de la gente de oposición, no me refiero del PRI, PAN, PRD, no, sino de los ciudadanos de oposición, de utilizar ese antídoto y aplicarlo de manera correcta, porque hay antídotos que también se pueden transformar en venenos según la dosis. O sea, claro, que es un antídoto, es una pequeña dosis de veneno, caudillo contra caudillo. Si los ciudadanos van a utilizarlo correctamente, eso solamente el tiempo nos lo dirá. Pero si no hay racionalidad, estamos a punto de entrar en una etapa bien cabrona, donde son capaces los pocos o muchos seguidores de López Obrador de hacer cosas terribles. Ahí la dejo. Muy bien, sobre este tema, compañeros, te escuchamos, Villalobos. Podemos dejar como definitiva la propuesta de que sea caudillo en lugar de... ¿Que sea caudillo en lugar de qué? Tú hablabas de héroe. No, mi madre. Héroe no es. No es caudillo. Bueno, ok, está bien. A ver. El sobrenombre el caudillo de... Te escuchamos, Toño. Hay una premisa fundamental en los análisis de la historia que dicen que la historia la escriben los vencedores.
y generalmente la historia de un país obedece a la necesidad de crear una narrativa de cohesión en torno a los ideales nacionales. Y yo no puedo dejar pasar por alto, bueno, decía hace ratito Salvador Borrego, ok, los héroes nacionales. Todos los héroes nacionales han sido desvestidos, encuerados en su justa dimensión. Ni el cura Miguel Hidalgo y Costilla era cura, ni era tan el padre de la patria, ni Benito Juárez fue tan benemérito, ni Francisco I. Madero tenía tantos ideales nacionalistas. La narrativa oficial de los libros de texto nos ha hecho aprendernos la letanía de que ellos son los héroes de la patria y eso. Pero no es cierto que fueron lo que fueron. Y así es lo mismo en torno a Andrés Manuel López Obrador. Nos quieren hacer creer que es el caudillo y el héroe que la patria necesita. Pero no se nos puede olvidar que en su gobierno la deuda del PRIAN de casi 70 años, este güey la duplicó en 6, 7 años. Bueno, su gobierno. Eso no importa. Eso no importa. No se nos puede olvidar el casi 1.000.000 de muertos durante la pandemia o el COVID. No se nos puede olvidar la obviedad, vamos a llamarlo así, de los delincuentes de cuello blanco que están asociados con los gobiernos de los estados. Ese es el lado oscuro. Todos los héroes que los libros de historia nos dicen tienen su lado oscuro. Y el caudillo Andrés Manuel también tiene su lado oscuro. Que no se nos olvide. No te creas la narrativa de que es el héroe que el país necesita. No es cierto. Muy bien. Sobre este tema, compañeros, te escuchamos, Danilo, para ir ya cerrando. Sí, mira, yo creo que esa pregunta pues, de cuál es la posición de estas tres personalidades, Andrés Manuel López Obrador, Luis Donaldo Colosio y Carlos Manso, ¿verdad? Yo creo que eso va a depender de la narrativa futura. Ahora que si lo queremos ver ahorita, pues bueno, cada quien puede dar su respuesta, ¿no? Sí, tiene características López Obrador de ser un caudillo, tiene seguidores, tiene fanáticos. Yo no creo lo que dijo, que fue ¿cómo dijiste? Que fue de las peores causas. El caudillo de las peores causas. Caudillo de las peores causas, se transformó en caudillo de las peores causas, ¿no? Y también como dices, todos tienen sus lados oscuros, sus lados amables, digamos. Sí, el problema es que en nuestro país siempre nos han acostumbrado a que la historia se tiene que dividir en héroes y villanos. Y no, son seres humanos que actuaron en su momento. Nomás para dar un resumen ahí, pues Luis Donaldo Colosio Murrieta, yo lo veo como un mártir, ¿no? Básicamente, nomás por dar una definición de las tres que nos dieron a elegir. Carlos Manso se irá a convertir eventualmente en un mártir héroe, dependiendo cómo evolucione el país. Y López Obrador pues irá a ser un caudillo héroe, insisto, dependiendo cómo finalmente lo tache la gente más adelante, ¿no? Incluso Pancho Villa se dice que es un héroe, y hay muchas cosas que hizo él antihumanas, ¿no? Y sin embargo hay gente que sigue diciendo que sí, que es un héroe, ¿no? Aquí el caso y voy a regresar a esa parte. López Obrador no creo que haya sido precursor o impulsó las peores causas, porque yo creo que el rescatar a los adultos mayores los teníamos arrinconados, empobrecidos. Bueno, por eso, pero no, sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo con, sí. Sin embargo, y sí es cierto, si no lo quieres aceptar que lo empezó Fox, lo fueron, sí, lo empezaron, pero la gente, el problema no es la verdad, sino lo que la gente cree, ¿sí? Que la gente cree que quien rescató a los adultos mayores fue López Obrador, y la gente actuó en base a eso, no en base a lo real. ¿Sí me explico? ¿Sí? Les dio a más, bajó el número bajó la edad para darles la pensión universal, pero ya venían otros presidentes visibilizando a los adultos mayores. Entonces,
Es una difícil pluma. saber cómo se va a comportar o cómo va a evolucionar la sociedad mexicana y cómo va a tratar a este personaje por muchos años a futuro, cómo lo va a tratar, ¿no? Porque no va a ser fácil para las futuras generaciones ubicarlos en su exacta dimensión. Hay cosas que son muy buenas y hay cosas que son deplorables, muy deplorables. Y eventualmente la sociedad mexicana, quién sabe si vayamos a tener la suficiente madurez para ubicarlo exactamente donde esté. Pero bueno, yo lo ubico a Andrés Manuel López Obrador por el momento también como un caudillo que ha creado un movimiento carismático, tal y como lo menciona Ángelo Panebian, como un partido carismático, ¿verdad? Técnicamente así lo menciona, ¿no? Gira en torno a una persona con mucha fuerza, y veremos cómo evoluciona este movimiento, ¿no? Cuasi religioso. Sí. Cámara. Ah, perdón, ¿qué sigue? Ok, te escuchamos. Yo coincido mucho en que Andrés Manuel ha sido el último caudillo, pero me voy más allá de la época contemporánea mexicana. Y le pregunté a Ernesto hace rato quién había sido el antecesor. Dentro de la época contemporánea en México, el último caudillo, Andrés Manuel tocó las cuernos de la luna, hay que reconocerlo. Y Álvaro Obregón tocó, ¿hace cuántos años? Entonces, ahora, va a haber un legado de Andrés Manuel, para bien o para mal, pero va a haber un legado. Dentro de 30 años van a estar hablando de Andrés Manuel, pues las próximas generaciones. Yo lo considero caudillo. Carlos Manzo, caudillo también, pero en menor medida, porque él venía obviamente trae todo el aparato del Estado en contra. Está la gran duda que hubiera pasado con él mínimo una década más, como siendo el caudillo en aquella parte. Yo creo que no lo hubiera igualado a Andrés Manuel, pero sí hubiera avanzado muchísimo. Y en el caso de Colosio, mártir, traía el aparato a favor del Estado. Y bueno, sí, exacto, la historia se cuenta según los vencedores, el aparato en contra. Y es el tema, ¿no?, de Colosio, pero bueno, yo creo que en estos momentos de la persona que menos se habla en México es Colosio, y fue reciente, cobró mucha notoriedad, pero ya Andrés Manuel yo creo que sí lo rebasó en cuestión de que pues todo el mundo habla de él, para bien o para mal, pero hablan de él. Muy bien. Sobre este tema. Y otra cosa, ahí estaba el caudillo del tema de Pancho Villa era Villa con el que entró del sur, con Zapata. Ellos, tengo entendido que no tenían buena relación, pero por un bien común se juntaron. No. Quienes se juntaron para tomar la capital de la República fue el ejército de Villa y de Zapata. Llegaron al palacio y entonces se iban a sentar en la silla y entonces Zapata le dice, ¿ya está? Sí. Ok, nada más aprovecho aquí para decir que señala en el Google: un caudillo es un líder especialmente militar o político que ejerce un poder absoluto sobre un grupo de personas basado en su carisma y liderazgo personal más que en instituciones democráticas. Entonces ahí se pega muy bien a lo que señalas. Yo también coincido que es un caudillo. Creo que en lo personal creo que pudiera llegar a convertir en un héroe si es que trasciende la cuarta transformación y se fortalece y logra el resultado de lo que él ha planeado, de lo que él estableció como la cuarta transformación, si logra cuajar lo que es la justicia social, pero con un desarrollo del país. Entonces yo creo que ahorita es un caudillo, está por definir si se pudiera trascender más allá y convertirse en un héroe. Y en cuanto a Luis Manuel Colosio, pues fue un mártir. Creo que desafortunadamente pudo trascender más, pero a quien dejó como herencia, o al que muchos pensamos que era la herencia y que podía
aprovecharse de eso, pues dijo, pues al menos en Monterrey, pues creo que falló, aunque a nivel república todavía tiene algo que escribir, porque a nivel república todavía él está muy bien posicionado, pero aquí en Nuevo León, desafortunadamente, pues quedó a deber. Muy Y bien. en cuanto a Manso, pues la verdad es que es un mártir, porque falleció, y habría que ver también si se va a fortalecer el movimiento del sombrero, ahí podría empezar a crecer su leyenda, su imagen, si no, pues se quedará nada más en un pequeño mártir. Muy bien, compañeros. Espera que aquí Colosio se una a Morena y a la cuarta transformación. Vas a cambiar de idea. No. Oye, nomás quisiera... Sí, brevemente vamos a escuchar aquí a Cerda. Fíjate que una de las frases que me han impactado más es la que dijo un político cuando veía el problema de cómo la gente se cree la mentira. En abril de 1945, Adolfo Hitler y su jefe de propaganda Goebbels decían que iban a ganar la guerra. Y 10 días después firmaron el armisticio. De ese tamaño, la gente le creía, la gente pensaba Claro. que iban a ganar. Cuando estaban siendo invadidos, estaban acabados. Esa es la capacidad que tienen los caudillos, peligrosa. Y alguien, poniendo lo que decíamos aquella época, que decías tú que si se moría Andrés Manuel iban a hacer cajitas. Como el niño Fidencio. ¿Te acuerdas? Con el niño Fidencio. Decía uno, la muerte gloriosa temprana tiene un destino heroico. Claro.